Tras la aprobación del reglamento del aborto terapéutico, pues se ha desatado el debate. Dos exministros de salud se han sumado a la discusión. Aquí tenemos los detalles. Solo hay creo que 4 países en América Latina que tienen un protocolo de este tema. Y en el Perú han habido el año pasado 15 casos. Y le da mayor base científica a una decisión que al final la va a tomar la madre. No es aceptable el argumento de que esto es una guía para matar, como ha sido dicho, es absurdo, ¿no? Esta es una guía para defender la vida. La reglamentación del aborto terapéutico originado que especialistas salgan al frente a explicar las consecuencias que esta tendría. En los estudios de ATV+, los exministros de Salud Luis Solari y Óscar Ugarte defendieron con sus respectivos argumentos lo que para ellos significa la publicación de la guía. En el año 2006, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas presionó al Perú para que se hiciera este protocolo invocando un caso e invocando daño a la salud mental permanente de la gestante. El ministerio le oculta al presidente la posición que en el 2006 tuvo el Perú. Pero el protocolo es por razones internas de política para poder favorecer las ventajas que tiene este artículo 119 y evitar al contrario el abuso. Ugarte anotó que la norma se pega a lo que indica el Código Penal y pone por delante la vida de ambos, privilegiando en caso extremo a la madre. Para el exministro peruposibilista existe el riesgo que una mujer intente abortar a su bebé si se entera que se presenta una malformación. Han metido un artículo que es cajón desastre, donde cualquier cuestión de tipo emocional, ansiedad, insomnio prolongado, cualquier cosa puede ser invocada para hacer, y como le digo, y si le dicen que no, va al juez y le pone un amparo. Y como acá dice esto, lo tiene que aceptar. Era la píldora del día siguiente. Es decir, en el caso de violaciones, este es el mecanismo científico que evitaría que esa violación se convierta en un embarazo no deseado. Lo cierto es que con la reglamentación no bastará la opinión de un solo médico para que se autorice el aborto, sino también de una junta médica, además de la opinión de la madre. Bueno, un tema que definitivamente iba a suscitar una gran controversia. Creo en este caso humildemente que tanto el Ministerio de la Mujer como el Ministerio de la Salud están cumpliendo su rol de regular políticas públicas en las que desearíamos, a veces es difícil eso, que el tema de la fe religiosa estuviera lo más, digamos, separado posible. Pero bueno, estamos en el Perú y es la realidad. La ex primera dama Pilar Nores también se ha pronunciado sobre el aborto terapéutico. Tenemos la impresión en el siguiente informe, precisamente. Hay que insistir bastante para que Pilar Nores deje de lado por un momento su fuerte, el tema de las cocinas mejoradas, y se refiera a otros asuntos, el del aborto terapéutico, por ejemplo. Yo hace mucho tiempo me había pronunciado sobre la necesidad de devolverle a la mujer el derecho de escoger. La mujer ha cedido muchos derechos durante muchos años. La ex primera dama señala incluso que a nivel internacional el aborto terapéutico, el que se hace para salvar la vida de la madre, no colisiona con los derechos humanos. Mi punto de vista particular, lo que aprendí en los 2 años que estuve trabajando en el Comité de Derechos Humanos del Niño, es que hay que ser tolerante, que las situaciones son diferentes, que uno no puede legislar sobre la vida personal de las otras personas. Y en ningún caso el comité ni prohibía ni pedía eso. Fiel a su estilo, responde a quienes señalan que el protocolo publicado por el Ministerio de Salud es una puerta abierta a otros tipos de aborto. No, yo creo que la sociedad tiene que ir pasito a paso, descubriendo todos los beneficios que puede ocasionar una u otra norma, y eso no es que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo. La sociedad solita va encontrando el camino adecuado. Frente a los medios, después de mucho, hasta se pronuncia sobre la unión civil. Creo que debemos ser tolerantes, debemos ser capaces de entender las diferencias y debemos ser respetuosos con el otro.
con el individuo al frente. Pilar Nores, como presidenta del Instituto Trabajo y Familia del programa Sembrando, inauguró un taller sobre cocinas mejoradas. En el país existen unas 350.000, pero se requieren 2 millones. La ex primera dama apuesta por este implemento para combatir la contaminación en pro de la salud de las familias que usan leña, carbón o estiércol para cocinar. Bueno, el congresista Yude Simón ha considerado que el cardenal Juan Luis Cipriani se está convirtiendo en el Dios o en Dios al intentar decidir sobre la vida de las personas por su rechazo al aborto terapéutico. Aquí se trata de confrontar católicos contra católicos, y los que piensan de que hay que salvar la vida de la madre gestante se vuelven Cipriani lo está condenando. O sea, en este momento yo creo que Cipriani se estaría convirtiendo en Dios. Si le dice, ¿sabe qué? No puede haber aborto terapéutico porque se va a matar a un bebé, a alguien que va a nacer recién, entonces está diciendo entonces que muera la madre. Nadie puede decidir sobre la vida de las personas y el que se cumpla la voluntad de Dios. Pero los médicos no pueden negarse, ¿no es cierto?, a salvar la vida de una madre bajo el criterio de que está prohibido. Pero como lo reitero, la ley existe. Lo que está haciendo es hacer el protocolo y los médicos van a tener que actuar en función de su conciencia, porque además no se está diciendo, oiga, practique el aborto terapéutico a voluntad de la madre, sino que tiene que haber juntas médicas, hasta 2 juntas médicas, y al final se tomará la decisión. Y no toma la decisión el médico, toma la decisión la madre y ella y su conciencia. Yo creo que Monseñor Cipriani no debe confundir a la población diciendo de que esta ley liberaliza el aborto, que todo el mundo puede abortar. Eso no es cierto. Bueno, un tema más para la polémica, ¿no es cierto?, en medio de... Bueno, el asunto en realidad no estaba en agenda, era un reglamento que esperaba ser publicado hace muy buen tiempo, y creo yo que este gobierno, por lo menos a través de sus titulares de salud y de la mujer, han dado un paso en la dirección correcta de regular una política pública. Sin embargo, es un tema absolutamente debatible. Lamentablemente, como decía yo, se mezclan con temas de fe religiosa, de posiciones morales o éticas, y el tema es que si seguimos simplemente así, pues nunca se tomarían decisiones. Igual sucede con el tema de la unión civil, ¿no es así? Al final entran decisiones, digamos, criterios de orden de fe o religiosos, y podríamos terminarnos un siglo sin regular un tema que es que regula y hace respetar derechos de las personas. Me acompañan Gustavo Rondón, congresista y vocero de Solidaridad Nacional, además de médico, dicho sea de paso, y Johnny Lescano, congresista de Acción Popular. Señores congresistas, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Mario? Bueno, buenas noches. Gracias, Mario. Les pido su opinión, primero del punto de vista de política pública, y luego vamos ya a la posición. Usted como médico tendrá alguna posición, congresista Rondón, pero vamos primero al tema legislativo, reglamentario y de política pública. ¿Qué opinan ustedes? A ver, yo ya respiro un poco más tranquilo, ¿no? Porque como bien dices tú, salió el protocolo y obviamente hubo todo un movimiento, ¿no? Además hay posiciones extremas para un lado y posiciones extremas para el otro. Pero ya revisando bien el protocolo, en el fondo creo que sí hay 3 candados importantes. Uno de ellos es el hecho de que es un consentimiento informado, ¿no? O sea, que se le explica a la paciente, en este caso la madre gestante, obviamente ella tiene que dar o a los familiares, imagino. O a los familiares. Entonces creo que ahí hay un primer candado. Un segundo candado es que hay una junta médica, ¿no? O sea, no lo va a decidir, porque en un primer momento yo pensé que lo decidía el médico tratante. Entonces yo obviamente como médico podría tener una conducta u otra, ¿no? Y en ese contexto... O sea, todo pasaría a la aprobación de la Junta Médica. De la Junta Médica. O sea, el médico por sí solo no podría dar la aprobación. O sea, tengo que tener la opinión de otros 2 colegas, y uno de ellos en el listado de los cuadros clínicos, además. Okay. Y un tercer, ¿Eso qué significa? O sea, que solo hay cuadros específicos para llegar a un aborto terapéutico. Okay. O sea, que son alrededor de 8 o 9 patologías que ya las describe el protocolo, 10. Que son las que tendría, por las cuales esa junta médica tendría que reunirse y decidir. Okay. O sea, no es así tan de fácil que, en el fondo, decía yo, el candado podría estar abierto. O sea, yo médico decido de repente con una tendencia proabortista o de repente a ultranza no abortista, ¿no es cierto? Y en ese sentido podría ponerse en tela de juicio. Y un tercer buen candado es que se garantice en
del nivel 2 para arriba. O sea, ya un nivel donde debe haber un ginecobstetra, donde tendría que haber un especialista que trata esa patología. Lo que no me queda muy claro es algo que sí se ha observado, que la patología 11, ojo, dice ¿qué dice enfermedades exactamente? Graves, lo he copiado Sí. inclusive, o sea, aquí, para evitar su salud, un mal grave y permanente. Habría que explicar un mal grave y permanente. Un ejemplo o sea, clásico, congresista, por ejemplo. No lo hay. Solo según el informe, probablemente caigan las enfermedades mentales en el grado de depresiones severas, ¿no? Cuestiones que tendrían que ver con la esfera mental, emocional, ansiosa de la paciente. Entonces eso es, o sea, yo siempre he dicho, definiréis y no pelearéis. O sea, cuando dejas una enfermedad grave y permanente, ¿cuál de estas sería? O sea, es medio complicado. No discrimina qué tipo de enfermedades. No pero también discrimina. pueden ser otro tipo de enfermedades, me imagino. Podría ser. Ahora, hay cuadros clínicos que inclusive podría este protocolo mismo reducir más bien. Por ejemplo, han puesto hiperemesis gravídica. ¿Qué significa eso? Con el avance de la ciencia, en el fondo es traduciendo al cristiano... Al lenguaje normal. Sí, al cristiano es cuando una mujer se embaraza y se ve en vómito y vómito. Toma hasta agua y se ve en vómito y vómito. Okay. Pero esos cuadros ahora la ciencia los está manejando. O sea, como que en base a el cuerpo hidratación. de la mujer no resiste el proceso de embarazo. Entonces, hay tratamientos ahora de hidratación parenteral, etcétera, etcétera, que podrían tranquilamente llevarte. Ya. Otro que en la antigüedad era un poco complicado era el de insuficiencia respiratoria. Pero ahora, de algún modo, tú puedes, un embarazo bien llevado, puede haber soportes de oxígeno, de repente al final del embarazo una cesárea que te saque rápido al producto, o sea que podría ser y no podría ser. Okay. O sea que más bien de este cuadro clínico, inclusive podría reducirse aún más, que en todo caso iría hacia quienes pueden ver con malos ojos este protocolo de aborto terapéutico. Ahora, congresista Lecano, yo, digamos, a buen entendedor, pocas palabras. Sí. O sea, lo que me imagino que la puja en este reglamento de Estado por, digamos, dar mensajes en el sentido de que cualquier persona no le va a sacar la vuelta a la norma. Es decir, no voy a ir donde mi médico de confianza, ¿no es cierto? Dice, oye viejo, ¿sabes qué? No quiero, vamos a cortar el embarazo, tú y yo nos ponemos de acuerdo, hacemos otro y se acabó. O sea, los sectores, digamos, más conservadores y, digamos, más antiaborto, me imagino que querían evitar que este protocolo dejara abierta esa opción, que es lo que nos está describiendo con esta... A ver. ¿Usted, Mira, usted Mario, cree que estamos Mario, hemos logrado ese yo estoy en contra de esta guía. Es un peligro. ¿Por qué? Por lo último que ha dicho Gustavo. Dice, esta patología y esta patología se pueden controlar ahora. Y esas patologías están permitiendo hacer un aborto terapéutico, cuando ya la ciencia lo puede controlar. Un guía absolutamente mal hecha. Y el inciso 11, donde están las patologías, que es un cajón desastre, como ya han dicho, que puede resistir cualquier cosa. Por cualquier razón, invocan aborto terapéutico y matan a una criatura inocente. Aquí está la opinión de un médico. Dice, estas dos cosas ya no necesita aborto terapéutico, pero esta guía lo está permitiendo. ¿Y en el resto de casos? Este es un punto. Ya. Segundo punto, no siempre se va a tener la decisión de una junta médica. La misma guía establece que donde no hay posibilidad de tener junta médica, un solo médico va a disponer el aborto terapéutico. Y tú sabes que en todo el Perú... es un caso extremo. pero mira, en todo el Perú no tenemos especialistas. No se va a poder reunir la junta médica. Entonces, un solo médico irregularmente puede ordenar un aborto terapéutico, no siendo aborto terapéutico. En tercer lugar, si tú lees el pie de página de esta guía, estas patologías han sido determinadas hace casi 10 años atrás, cuando la medicina y la ciencia ya ha superado muchas cosas. Están decidiendo sobre aspectos científicos absolutamente retrasados. Si yo le digo lo siguiente, ¿por qué no pensamos, estoy poniéndome simplemente en esta hipótesis, ¿no? ¿Por qué no pensamos en no sé si cientos o miles de casos de mujeres peruanas en todo el territorio
que justamente por no tener un amparo legal como el que se está pretendiendo... Hay un amparo legal. Abortan en condiciones, digamos, espeluznantes, poniendo en riesgo su salud, su vida, ¿no es cierto? Y alargando justamente una situación que podría ser regulada por a través, digamos, de una política pública de forma transparente. O sea, la realidad es que hoy en día, y las estadísticas las tienen no solamente el Ministerio de Salud, las ONGs de diverso tipo, es que hay mucho aborto informal y en condiciones precarísimas. Bueno, pero digo, eso, ¿no es un momento de regular esto? Eso pasa con los abortos ilegales. Claro, se dan abortos así a diestra y siniestra Yo le digo, congresista, hay... Bueno, uno jamás lo puede. Hay gente de nivel bastante bien educado que practica el aborto y en condiciones... Por eso te digo, pero no son abortos terapéuticos, son abortos ilegales, porque decidieron ellos y no quieren tener al niño, ¿no? Eso es un crimen, está regulado en la ley. Eso es un crimen. Ahora, no por eso vamos a ir, mejor que lo hagan legalmente, decidiendo la muerte de un inocente, porque no tiene la mamá el derecho a decidir la vida de su hijo, pues es un ser humano absolutamente distinto. Es correcto. Y con eso estás también dañando a la mujer, porque yo creo que el aborto es un trauma más a la mujer. Yo no creo que eso pueda ser justificación para introducir una norma que pueda permitir a la larga una legalización del aborto. Ahora, fíjate, hay cosas tan inauditas que están permitiendo el aborto de niños que van a tener ya casi 6 meses de vida. Casi 6 meses de vida. En los países en que está legalizado, ahí las pautas, usted lo debe conocer, congresista, son bastante más exigentes. O sea, creo que no pasan de una cantidad de semanas bajo tales condiciones. Son 6 meses, ¿ah? 6 meses. Yo no sé si sea razonable matar a un concebido. En realidad son concebidos que tiene casi 6 meses, que eso no sé si va a ser favorable o riesgoso más a la madre. Pero es cierto que tiene estos defectos. E incluso en una parte, creo que es una costumbre, Gustavo, tú eres médico, han hecho el formulario donde dice los médicos no tienen ninguna responsabilidad respecto a la operación o al acto médico que se haga. Bueno, le eximen. Eso creo que se hace en todas las operaciones, ¿no? Pero a veces lo están poniendo ahí. Se te puede complicar a veces. Bueno, eso. Pero yo creo que tiene defectos. Yo creo que debía derogarse ese inciso 11. Debía derogarse los 2 casos que dice Gustavo. Bueno, se puede. O sea, y hacerlo que siempre haga una junta médica, que no lo va a haber, porque estamos en el Perú y hay carencia de médicos. Entonces, yo creo que hay cosas que no está bien hechas y que de alguna manera necesita revisarse este protocolo. Bueno, y eso se va a tener que revisar en la vía del Parlamento. Seguramente, ¿no? A mí me hubiera gustado, Mario, Johnny, particularmente el hecho de que haya una prepublicación. Así es. Creo que eso transparenta también, además. O sea, te deja... Mira lo que un científico lo está diciendo. La sensación de que hay que discutirlo, porque es un tema ciertamente delicado. Entonces hubiera sido interesante, la Comisión de Salud, los foros han podido opinar mucho para favor o en contra. Ahora, la Federación Médica está en contra. La Federación Médica está en contra. Ahora, lo que no sé, sí ¿no? es importante... Ellos decían que estaba la Federación Médica en contra. Ahora, lo que sí es importante, Mario, Johnny, es que sí te abre a un tema importantísimo, que es el aborto clandestino. O sea, yo creo que sí te pone en agenda que de una vez por todas sí debemos discutir el tema del aborto ilegal, que le ha llamado Johnny también, que es gravísimo. Por ejemplo, hay casos desgarradores, nosotros como médicos lo vemos. Por ejemplo, muchachas que vienen de 22 años, de 23, de 19, les practicaron un aborto, les perforaron el útero, se hizo un foco infeccioso, el médico, para salvar la vida de esa jovencita, tienes que extraer el útero. Así es. Imagínate, le cortas hasta su propia... proceso de posibilidad de gestación. O sea, eso es todo un lío. Entonces, sí habría que empezar a enfrentar llamémosles, con mucha transparencia y desde todos los ángulos, este tema que sí es espinoso. Porque, ojo, el aborto terapéutico, que ya tiene esta ley una buena cantidad de años, más desde de 1924, inclusive, 1924, la del Código Penal, ¿no? Que viene de 24. No es usual, ¿eh? O sea, dentro del médico, muy pocas veces dicen que hacen este tipo de aborto ahora terapéutico. Han regulado. Tal vez hay que observar algunas cosas que podrían tener cierta suspicacia, toda vez que también la han patrocinado entes, instituciones pro aborto, ¿no? Entonces por ahí salta el temor y la preocupación. Así es. En todo caso, creo que esto ahí puede de algún modo irse corrigiendo mejor. Pero sí creo que debemos abrir un debate fuerte con relación al aborto clandestino, que sí te provoca mucha muerte materna,
que sí te provoca... realmente es un caso de error, ¿no? Cuestiones claro, en la pero yo no creo, como dije, que lo hagas legal, pues. Hay que atacar, fiscalizar, revisar estos centros donde hacen abortos, porque no vas a tú... Bueno, que lo maten clandestinamente está mal, pero matémoslo pues sin ninguna justificación en forma legal con intervención del Estado. Sí se puede escuchar, pero sí se puede escuchar a gente que pueda tener información. Y no me parece mal... Y eso es importante, Mario, la información. Claro. Porque yo tengo entendido que si a una mujer tú le explicas lo que va a hacer con su hijo que está dentro de su vientre, gran porcentaje de las mujeres han desistido de la decisión. Porque le hacen creer a la mamá que es su apéndice o es un pedazo de intestino. No es así. Es un ser humano absolutamente distinto que ya está sintiendo, ya está vivo, solamente que está dentro de la pancita. Sí, estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Obviamente ahí es donde hay que... Por eso es que hay que ampliar. Por ejemplo, políticas que te den, que te incluyan en la currícula en secundaria, ya, o sea, ya te deben incluir eso. Eso de estar a veces a los años no sé cuántos, que le ponían hasta un candado y que no podías tocar ni los órganos reproductivos del varón, de la mujer, o ahora los métodos anticonceptivos. O sea, ese tipo de actitudes ya no hay. Hay que aperturar el saber, la información, ¿no? Yo creo que es Entonces, fundamental. ahí podríamos ir ganando espacios en esto, ¿no? Ahora, lo penoso sería que nuevamente, al igual que con el caso de la Unión Civil, se convierte en un debate entre... tirios y troyanos con el tema de si esto es moral o inmoral, correcto, bueno o malo. Sí. Pero mira, estamos hablando, Mario, ya entra factores de otro tipo, ¿no? Estamos hablando puramente de aspectos jurídicos y técnicos. Ojalá que se mantuviera el debate así, ¿no? Porque el tema es que cuando ya entra la iglesia con otro tipo de elementos que son respetables, pero que no tienen que ver con políticas públicas, ahí empiezan a distorsionar, ¿no? Claro, que el aspecto que no está presente en este debate, el aspecto religioso es importante porque gran parte del pueblo del Perú es pueblo cristiano, católico, evangélico, ¿no? Y que siempre tiene un impacto, ¿no? Pero creo que aquí lo que va a decidir, y lo ha dicho muy bien Mario, creo que es ya la parte técnica, científica, que sea lo correcto. Sí, claro, que como estamos haciendo política pública, que son como se guían las políticas públicas y no por criterios religiosos. Ahora, otro aspecto de la ley es que no dice quién es el representante legal de la mujer. Puede ser el violador, que la lleva a la esposa o el abuelo, a la nieta, que a veces sucede lamentablemente, y sea el representante legal que va a firmar el aborto terapéutico. Entonces, no dice la ley quién es el representante legal. Entonces, debería precisarse. Sí, verás que hay una serie de cosas que todavía hay que debatir. Bueno, todavía hay debate, bueno que esto ya se ha anunciado, pero imagino que a nivel de la Comisión de Salud del Congreso algo se va a plantear. Sí, yo creo que vamos a tener que revisar un poco más a profundidad si hay que cambiar uno u otro artículo o agregarle algo que vuelvo a reiterar, ¿no? El hecho de que puedas dar candados que te den una mayor tranquilidad. Por supuesto, ¿no? Quiero decir que acá en este espacio la señora ministra de Salud y de la Mujer, la señora de Javi y la señora de Monte tienen todo el espacio para poder venir o alguna de ellas a explicar este protocolo. Me parece muy importante porque si hay un debate público, pues requerimos también la versión del gobierno que ha lanzado esto, digamos, a conocimiento. Gracias, señores congresistas. Gracias, conversar con ustedes. Nos vamos a la pausa y al volver les contamos que el ministro del Interior, Daniel Urresti, continúa encabezando operativos contra la delincuencia. Además, en el Mundial, Francia y Alemania